¿Y esto está funcionando o no está funcionando? Vamos a ver. Engañada, Nayib. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con las investigaciones. Pues esta vez vamos a hablar un poco sobre uno de los asesores de Nayib Bukele. Él es Lester Toledo. Como les dije en un en vivo, yo le mandé una invitación a este señor porque tengo muchas preguntas. O sea, yo no entendía muy bien lo que estaba sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en El Salvador. Es decir, si en Venezuela tenemos a dos bandos, ¿verdad? Es parecido a lo que está sucediendo en El Salvador. Pero ¿por qué es tan similar la situación en Venezuela y en El Salvador? Y aunque muchos digan que no se puede comparar porque Maduro es un dictador y que él maltrata a la gente, etcétera, etcétera, y que Estados Unidos no le da su apoyo, hay una gran diferencia. Venezuela tiene petróleo, El Salvador no tiene nada. Entonces, lo que sí les puedo decir es que hay una similitud entre dictaduras. Yo sé que muchas personas dicen, es que no hay dictadura, no existe una dictadura, pero sí la hay. En uno de los videos que les mostré hace poco, lo que dijo Don Dago, y él dijo que de acuerdo a la Constitución, sí había una dictadura. Se han violentado mucho los derechos de muchas personas, de muchos salvadoreños. Y definitivamente eso de democracia, no existe la democracia porque la democracia no solamente significa el poder de un grupo de personas, sino que tiene que haber un acuerdo entre toda la población y especialmente para las minorías. Y con esto no me estoy refiriendo a que las minorías sean las maras, como muchos estúpidos pueden decirlo, sino que me refiero a las minorías, a la gente que no se le escucha, a la gente más vulnerable, a la gente pobre, ¿me entienden? O sea, aquí puedo decir que esto es la minoría, pero en verdad ya sabemos que la pobreza pues es la que más predomina en el país, pero hay mucha gente que cree que tiene dinero. Es posible con esto de la remesa. Pero bien, ¿cuáles son las similitudes? Y por eso vamos a empezar a hablar de este señor, Lester Toledo. Y les voy a leer esta información. ¿Quién es Lester Toledo? Lester Toledo es un político y activista venezolano vinculado con el partido Voluntad Popular, el mismo de Leopoldo López y Juan Guaidó. Durante años, Toledo ha sido señalado por presuntos manejos turbios de fondos destinados a la ayuda humanitaria para Venezuela, especialmente durante la crisis migratoria de venezolanos en Colombia. Pero bien, me encontré, en primer lugar, alguien me envió un comentario, me dio un comentario y me dijeron que por qué no hablaba yo de Lester Toledo, y me dijeron que había habido una entrevista con una periodista venezolana que está en Miami, que se llama Patricia Poleo. Y la verdad que, como les digo, y este es el caso de muchos salvadoreños, no entendemos lo que está sucediendo en Venezuela. Solo sabemos que hay una dictadura, sabemos que hay un opositor que se llama Juan Guaidó, y sabemos que Estados Unidos también está tratando de, bueno, ha ofrecido no sé cuántos millones por la cabeza de Maduro. Pero bien, en fin, en la entrevista. Esta entrevista se ha vuelto bastante viral en algunos círculos, sobre todo en opositores venezolanos y salvadoreños críticos de Bukele. Ok, por algo será que yo lo tengo. En esa entrevista, que fue realizada por Patricia Poleo, una periodista venezolana radicada en Miami, muy crítica de la oposición gobernista venezolana, Patricia confronta a Lester Toledo por su historial de corrupción y le pregunta cómo es que siempre aparece envuelto en escándalos de mal manejo de dinero. ¿Tú has dicho, Lester Toledo es un bandido, sí o no? Mira, Lester, ¿Me has dicho bandido y yo delincuente, sí o no? considero que tú eres un bandido.
para que sepas. Eso tienes que demostrarlo. No, yo no tengo por Sí, qué tienes que demostrarlo. demostrarlo. Si yo me dedico a investigarte, No, ¿verdad? eso, yo te Si yo me invito. dedico a investigarte, no, porque es que hay otras cosas que están por encima y de denúnciame. ti. Sí, hay cosas que están por encima de ti en las que yo estoy montada, pero yo considero que tú eres un bandido. Bueno, y te lo digo en tu cara, pero tú es tu eres un opinión, bandido, esa es tú tu eres un opinión. bandido, Guaidó es un bandido. Esa es su opinión. El Troconis que tienen aquí es un bandido, Tu opinión. son unos bandidos, lo que han hecho en monómeros, no tienen nombre y apellido. Son bandidos. Ayer le estaba comentando a Roberto que tengo hasta ganas de vomitar con lo que he visto en monómeros. Está bien. Ganas de vomitar con todo lo que han hecho, con quienes se han Mira. aliado, todo. Y eso Yo te- es el gobierno interino al cual tú perteneciste y sigues perteneciendo a ese partido y no hablas de lo que hace el partido. ¿Cómo no? No lo Yo hablas. denuncié el cocutazo. Lo más interesante de la entrevista es cuando Toledo admite que actualmente trabaja para el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, lo cual sorprendió a muchos, ya que Bukele ha construido una imagen de luchador contra la corrupción. Y Lester Toledo tiene un historial bastante cuestionado. ¿Y quién te paga? Porque estoy ¿Quién haciendo un te buen trabajo. ¿Quién te el pueblo de El Salvador? El partido del presidente Bukele me tiene contratado. Estoy feliz No de es el estar pueblo de ahí. El Salvador. Ahora bien. Él está feliz contigo. Ahora tú está dices feliz los que podemos. escándalos. Hay que investigar y demostrarlo. Fíjate uno. ¿Cuál es el vínculo con Bukele? Lester Toledo fue contratado por el gobierno de Bukele como asesor político y consultor internacional. Supuestamente ayudó con temas de comunicación y estrategia política, aprovechando sus vínculos con redes internacionales y su experiencia en campañas. Esto generó muchas críticas, especialmente porque Toledo es señalado de haber manejado irregularmente fondos de la ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia, en 2019, cuando Guaidó organizó un concierto y el ingreso de ayuda humanitaria que terminó en escándalo. En conclusión, es cierto que Lester Toledo trabajó para el gobierno de Bukele, que trabaja para el gobierno de Bukele, y la entrevista donde Patricia Poleo le saca en cara su historial y él mismo admite trabajar para Bukele existe y fue bastante sonada. Es uno de esos casos que muestra las contradicciones entre el discurso anticorrupción de Bukele y las personas con las que se ha aliado o contratado. Les voy a dar un resumen de esta entrevista. Ojalá que no me salga demasiado largo porque de verdad hay mucha tela que cortar con este señor Lester Toledo. Pero bien, el resumen de la entrevista. En una entrevista realizada por la periodista venezolana Patricia Poleo en su programa Agárrate, Lester Toledo, político y activista venezolano asociado al partido Voluntad Popular, fue confrontado por diversas acusaciones de corrupción y manejo irregular de fondos destinados a la ayuda humanitaria para Venezuela. Durante la conversación, Poleo cuestionó a Toledo sobre su implicación en múltiples escándalos, destacando su participación en la gestión de la ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia, en 2019. Evento que estuvo rodeado de controversias por el presunto desvío de recursos. La periodista señaló que Toledo parecía estar involucrado en numerosos chanchullos. Esta revelación generó sorpresa considerando las promesas de Bukele de combatir la corrupción en su país. O sea, ¿cómo va a creer usted que está en contra de la corrupción, que ha dicho que va a crear una prisión que se llama el SECOC, que supuestamente es para todos los corruptos, los políticos corruptos de El Salvador, que supuestamente ha metido a Ernesto Mason a prisión por casos de corrupción, pero no está tocando, ya sabemos a todos los políticos que no está tocando, y usted va a decir, ya vas a mencionar a Walter Araujo. Hay personajes que han sido señalados. En primer lugar, Walter Araujo. En segundo lugar, Óscar López Jerez. Personas que están en la lista Ángel. Hay diputados que han mentido con el cargo de diputados, que juraron ante Dios, ante la Biblia, ante Dios, que siempre serían correctos. Y tenemos a un asesor que supuestamente es de la oposición en Venezuela, que está en contra del régimen de Maduro, que está asesorando a Nayib Bukele. Pero ustedes me dirán, pero es que Patricia Poleo posiblemente es una simpatizante de Nicolás Maduro. Pues le leo quién es Patricia Poleo. Es una periodista de investigación nacida en Venezuela. Se hizo famosa por sus denuncias de corrupción y por su postura abiertamente antichavista. Actualmente vive en Miami, Estados Unidos, donde dirige su programa Agárrate, transmitido por redes sociales y YouTube. Razón de su exilio.
En 2005, el gobierno de Hugo Chávez la acusó de estar vinculada con el asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien investigaba a empresarios y opositores por el golpe de Estado de 2002. Sin embargo, muchos consideran que esa acusación fue un montaje para silenciarla. Por supuesto, lo que hace también la dictadura de Bukele, debido a sus constantes denuncias de corrupción dentro del chavismo. Desde entonces vive en el exilio en Estados Unidos y no puede regresar a Venezuela sin arriesgar su libertad. Su postura política: es una opositora radical a Maduro y al chavismo. También es crítica de la oposición tradicional, especialmente de figuras como Juan Guaidó y Leopoldo López. Sostiene que la oposición venezolana ha sido cómplice de fraudes y corrupción con el manejo de fondos en el extranjero. Es polémica y frontal, lo que ha llevado a enfrentarse con muchos líderes políticos venezolanos, incluso de la oposición. Ok, aquí lo que le estoy diciendo es que esta señora, estamos en la misma sintonía, porque si ustedes me preguntan a mí, se los digo así, yo no estoy a favor de estos partidos del pasado como el FMLN y Arena, y no estoy a favor del partido de Nayib Bukele. No me parece lo que están haciendo. Entonces, por eso es que les digo que hay demasiada similitud entre lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en El Salvador. Tenemos que en Venezuela hay un dictador, un desgraciado, que no deja libre al pueblo de Venezuela. Y tenemos a una oposición estúpida que es corrupta. Entonces, de igual manera, si nos ponemos a pensar en El Salvador, también tenemos a una dictadura que es desgraciada, es una dictadura estúpida, y tenemos a una oposición que también es estúpida y que es muy corrupta. Y digo, en mi último en vivo yo les mencioné que El Salvador no tenía una oposición, porque la oposición en El Salvador no está unida, sino que son varios grupos, y entre estos grupos el más poderoso y el más famoso es el grupo opositor corrupto. Entonces no hay una unidad. Cada grupo de estos opositores, cada grupo opositor es un eslabón, y como yo siempre digo, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Qué significa esto? Si un eslabón es débil, la cadena se rompe. Bueno, Miguel Zabal, por cierto, que forma parte de este trío de asesores, también ha comido del gobierno, porque ese es dueño de un plan vacacional que se llama RS. Vamos a poner en pantalla. Ahí tiene el gobierno bolivariano de Venezuela anunciando el plan vacacional, cuyo dueño es Miguel Zabal, que ahora está asesorando a Bukele junto con Lester Toledo y con Sara Hanna, la que pasa la raqueta. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador cuenta con un gabinete paralelo compuesto por al menos 10 asesores venezolanos que no tienen cargos formales, pero ejercen una gran influencia en la toma de decisiones. Estos asesores están vinculados al partido Voluntad Popular y al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Su influencia se extiende a diversas áreas, incluyendo economía, salud, educación y seguridad. A pesar de no aparecer en registros oficiales, se ha documentado su participación en reuniones de alto nivel, gestión de programas clave como la pandemia y propaganda política. Sus contratos y honorarios han sido ocultados por el gobierno salvadoreño, lo que genera sospechas sobre su financiamiento. Los venezolanos en el gobierno de Nayib Bukele y sus funciones: Sara Abdel Karim Hanna Georges, jefa del gabinete paralelo, exasistente de Leopoldo López y Lilian Tintori, coordina estrategias y órdenes dentro del gobierno. Supervisó la logística del programa COVAX en El Salvador. Miguel Zabal Matthews, hombre de confianza de Hanna, responsable de logística y reclutamiento de venezolanos para el gobierno salvadoreño. Coordinó la logística de la ayuda humanitaria de Guaidó en Cúcuta, Colombia. Miguel Arvelo, asesor en el Ministerio de Salud, MinSal, veterinario que, por falta de médicos en el equipo de asesores, asumió roles en la gestión de salud pública. Tomás Hernández, asesor de gabinete económico, enlace con ministerios como Hacienda, Economía y Agricultura, coordinó el programa de emergencia sanitaria PES. Rodi Rodríguez Fuentes, exasesor del Ministerio de Educación y Cancillería, tesorero de la Fundación Futuro Presente vinculada a Voluntad Popular, coordinador del diseño de la Agencia de Cooperación Internacional de El Salvador, ESCO. Juan Carlos Gutiérrez, exasesor anticorrupción de la presidencia salvadoreña, apoderado de Guaidó para rastrear la riqueza venezolana en el extranjero. Renunció en abril de 2020.
Santiago Rosas, diseñador del Plan Control Territorial, no el ministro de Seguridad. Ex asesor en seguridad en Venezuela. Ernesto Herrera Núñez, asesor en el Ministerio de Seguridad, ex colaborador en proyectos de seguridad en Venezuela. María Alejandra García, asesora de protocolo en Casa Presidencial, CAPRES. Coordina el PES junto con su esposo Tomás Hernández. Lester Toledo, estratega político de Nuevas Ideas, diseñador del programa de emergencia sanitaria PES, coordinador de propaganda en redes sociales junto con su hermano Lender Toledo y Esteban Vicuña. Los puntos más controversiales: gabinete paralelo sin transparencia. Los asesores venezolanos dan órdenes a ministros salvadoreños, pero el gobierno niega su existencia en registros oficiales. Sus contratos y honorarios no son públicos. Número 2. Influencias en la política y en la economía salvadoreña. Se les acusa de tomar decisiones clave en salud, economía y seguridad, desplazando a funcionarios salvadoreños. Participaron en la campaña de Bukele y en la estrategia electoral de Nuevas Ideas, lo que sugiere un posible uso de recursos públicos en propaganda. Manejo de la pandemia y fondos de emergencia. Los asesores venezolanos gestionaron préstamos de $2.000 millones y la distribución de canastas de alimentos. Hubo denuncias de que impidieron el procesamiento de pruebas de COVID-19, afectando a personal de primera línea. Número 4. Compra y distribución de alimentos antes de elecciones. La entrega de canastas de alimentos fue impulsada por los asesores venezolanos con miras a la campaña electoral del 2021. Compras de alimentos en México, Panamá y Estados Unidos por más de $200 millones, sin transparencia. Injerencia venezolana en la seguridad salvadoreña. Santiago Rosas diseñó el plan de control territorial sin que el entonces ministro de Seguridad participara. Ernesto Herrera también asesoró el Ministerio de Seguridad con un historial en proyectos policiales en Venezuela. ¿Cuáles son los posibles indicios de corrupción? Ocultamiento de contratos y honorarios. El gobierno salvadoreño ha negado la existencia de contratos con los asesores venezolanos. Se sospecha que sus pagos provienen de fondos reservados de Casa Presidencial. Uso de recursos públicos para propaganda. Los asesores venezolanos dirigieron la campaña de Nuevas Ideas con $8.7 millones en publicidad, más el reparto de canastas de alimentos financiadas con fondos estatales. Vamos a terminar con... Ok, pero tengo que aclarar que esta entrevista, o sea, este programa fue lanzado el 28 de julio del 2020. O sea, todavía estamos en lo de la pandemia, pues estaba reciente, ¿me entienden? Y eso sí, fue una gran sorpresa para los venezolanos saber que Lester Toledo estaba metido en el gobierno de Nayib Bukele. Entonces, ustedes ven, gracias a este tipo de cosas, de este tipo de acciones, es que la gente deja de confiar en los gobernantes. Muy bien, pero seguimos. José Miguel Vivanco, que ha denunciado a Lester Toledo por los malos manejos en El Salvador. Bueno, esto es alguna de las cositas, porque imagínense si nos ponemos a meter todo, ¿no? Pues bien, eso es lo que les estoy tratando de contar, señores. Que este señor Lester Toledo tiene la cola pateada. Y bueno, y no solamente eso, porque tenemos aquí también noticias. Vamos a ver. Mire esto. Ok, dice, nuevo escándalo de la ayuda humanitaria. Asesor de Guaidó roba, lo ponen así, roba a empresario y ONG de Estados Unidos. Pues dice, Lester Toledo, Leopoldo López y Juan Guaidó son acusados de estar metidos en cosas muy oscuras y son señalados de aprovecharse de la crisis y de las penurias de miles de venezolanos. Y aquí dice que está Lester Toledo, que Lester Toledo ha estado dentro del equipo de Nayib Bukele desde su campaña presidencial. El empresario estadounidense Marvin Autry, figura importante en el estado de Texas e integrante de la ONG Project Cure, denunció a Toledo por robarle mediante engaño y fraude un total de $25,000 que le pagó personalmente para asegurar el envío de un contenedor con insumos y equipos médicos valorados en $500,000 para el hogar Clínica San Rafael en Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela. Es así como Toledo, reseñado en medios como el abogado opositor al gobierno venezolano,
ha sido acusado de robar los fondos destinados para ayuda humanitaria, en complicidad nada más y nada menos que con Leopoldo López, quien se encuentra evadido de la justicia venezolana, escondido y protegido por el Reino de España en su embajada en Caracas. Este tipo es un infiltrado chavista en los Estados Unidos. Pero ven acá. ¿Y por qué no está preso con estos dos? Bueno, vamos entonces la justicia aquí, la inteligencia en Estados Unidos no funciona. Vamos a ver qué pasa ahora. Este señor, Ajá. la conclusión a la que nosotros llegamos, es que estaba intentando lavar su plata metiéndolas en el tema de ayuda humanitaria. Este señor es el presidente de la empresa de los socios del presidente de Corpoelec que están presos. Entonces no solamente tengo esta, que son tan brutos, que te metes en la página web, lo que tenían registrado el año pasado, y sale en la página web, OPS. Claro, porque es que no, y además que si te metes en los registros eso no se borra. Exactamente. Bueno. Muy bien, y creo que este va a ser ya el desenlace. Es aquí. Esto va a ser ya el desenlace. Y les voy a mostrar un último video que podría servir como prueba. Aunque, bueno, esto ya es cosa de ellos, pero yo nada más les muestro todo lo que está sobre la mesa. Y usted haga sus propias conclusiones. Pero bien, aquí vamos. Es tan bandido. No es tan bandido no es verdad. que vienes a decir que yo no tengo pruebas de lo que se ha dicho de ti en un año y no dices, no has pedido derecho a réplica por lo que se te ha dicho de ti en un año Aquí. y vienes a responder por lo que dijo otro. Por lo que dijo Darwin, por lo que Entonces, dijiste de Cucutazo, porque me dijiste bandido, porque me dijiste ladrón y no tienes una prueba. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, tú sigues Se estilando nos acabó el odio, tiempo. sigues estilando mentiras. Cuando hay un papelito, Ya yo regresamos. vengo. Ya regresamos. Hey, Janet. Good morning. I'm here with Lester, and we're discussing the logistics of getting the first container into Venezuela. And so we're thinking the destination is going to be Cúcuta, Colombia. Thank you to all of you. It's a pleasure to work with you with this project here for all Venezuelan people. I'm sure that in the short time we could give a good news to the Venezuelan people. Thank you so much. Como te comenté, este galpón ahorita está bastante lleno. Tenemos suficiente inventario aquí para enviar unos $5 millones de valor, y nos encantaría vaciarlo y enviarlo todo a Venezuela. Como ves, aquí hacemos una selección de todos los insumos. Pero vamos a ver, porque había aquí al inicio del video un mensaje. Vamos a ver. Ok, entonces, esto de aquí dice: video enviado por Marvin Autry a Lester Toledo, mostrándole el galpón donde están almacenados 5 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. Esto es lo que dice aquí, o sea, porque no le da tiempo para leer, pero eso es lo que dice, y luego le muestra todo lo que está ahí. Ahora, ¿a dónde está este contenedor? Pues no lo sabemos. Este galpón ahorita está bastante lleno. Tenemos suficiente inventario aquí para enviar unos $5 millones de valor, y nos encantaría vaciarlo y enviarlo todo a Venezuela. Como ves, aquí hacemos una selección de todos los insumos. Todos vienen en su empaque original. Pues ahí te lo dejo. Esta es la gran tarea que tenemos. Cómo hacemos llegar todo este material. Desde una jeringa simple hasta equipos muy bonitos, el proyecto que tenemos aquí, y bastante listo para apoyarse. Saludos. Y bien, eso es lo que tenemos. Esos son los videos que tenemos. Y pues como le digo, esto sucedió ya hace casi 5 años de esto, pues. Y como puede ver, Lester Toledo, pues así como lo dijo Patricia Poleo, tal vez no le han hallado las pruebas exactas, pero siempre que hay un chanchullo, su nombre aparece. Usted haga sus propias conclusiones. Yo soy Emil Klein, le deseo un bello día y será
Hasta la próxima.